En el Perú, no sabe, Chema, lo importante que son las expectativas para determinar la inversión. Cuando el empresariado, los inversionistas se ponen pesimistas respecto al futuro inmediato del país, paran en seco la inversión. Nos pasó el 2008. Y cuando se muestran optimistas, ahí es donde sueltan. Y estos 3 meses o 4 meses, ¿qué pasó? Ahí empezó pues el presidente Ollantumala en forma totalmente inesperada a querer comenzar a dar cambios hacia su posición original de candidato en términos de el rol empresarial del Estado. Comenzó a decir el Estado tiene también que ser empresario. Las industrias, las empresas o los sectores estratégicos tienen que estar en manos del Estado. Y salió el tema de Repsol, la fallida compra de Repsol. Qué mal manejado todo el tema de Repsol. Y el ministro de Energía y Minas salió y dijo, después de Petroperú, Repsol, dijo, viene Electroperú, que es una empresa que está ahí. Entonces vamos a meterle plata, vamos a fortificar. Entonces la gente dijo, los inversionistas, oye, estamos comenzando a hacer esto, ¿no? Y el segundo factor... El famoso péndulo del Estado de Perú, ¿no? Y el segundo factor que ha pesado mucho es la ley de la consulta previa, Chema. Sí, pues. Que es ley, ya tiene su reglamento, entonces ya se tiene para aplicar, pero no se aplica todavía. Dicen que recién están comenzando a aplicarlo en una comunidad de la selva. Por un lote petrolero. Sí. Pero sería la primera vez que se aplique. Pero el tema es que la ley primero dice que es no vinculante, sí. O sea que si se consulta a la población y la población dice no queremos que se haga tal inversión, pero como es no vinculante, si el Estado considera que es beneficioso para el país como un todo, lo hace. Pero en la vida real es bien, no va a ser bien difícil. Y el costo social y todo es bien bravo. Y lo otro es la sierra. Tú sabes que el grueso de la inversión minera está en la sierra. Absolutamente. Pero la ley dice que son comunidades indígenas. Sí, claro. Entonces, el gobierno está diciendo las comunidades indígenas son las que fundamentalmente están en la selva. Entonces la gente en la sierra le dice, si tú me dejas afuera de la definición, no me vas a consultar para nada. Absolutamente. Y ahí están los problemas. Entonces todo eso está haciendo que el gobierno primero se paró y ahora tímidamente está comenzando a querer aplicarlo. Pero ese es como un péndulo pues para muchos inversionistas, sobre todo los que quieren meter plata en la minería, ¿no? O gas o petróleo. Primero vemos cómo hacemos con el tema de la aplicación de una ley que ya está dada, está aprobada con su reglamento. Entonces, todos estos factores contribuyeron pues a deteriorar las expectativas. Y el cuarto es el tremendo ruido político que estamos viviendo. Pues, el tema del señor Toledo, el tema del señor García, las acusaciones del señor Acuña, las acusaciones al exalcalde Castañeda, el tema con la señora Nadine, que si usa o no usa recursos. Entonces, ese tremendo ruido político, aunque parezca difícil de creer, también afecta expectativas, porque es muy grande el ruido Por ejemplo, político. Un inversionista extranjero o un nacional importante, este ruido político, ¿qué le hace pensar? De que hay inestabilidad, ¿Qué le hace preocupar? De que hay inestabilidad política, pues, obvio. Y si hay inestabilidad política, es cuestión de tiempo que es inestabilidad política. Eso es como para que la gente lo entienda, alguien que dice, voy a hacer un edificio y voy a comprar ese terreno de la esquina, y ahí voy a hacer un edificio. Pero llega al terreno y encuentra que el terreno está así. Bueno. No está así, como gelatina. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo voy a construir en un terreno que está como gelatina? Primero que se estabilice, después para que yo pueda construir. Entonces, la inestabilidad, el ruido político, la inestabilidad política, es una cosa así. Esa es la impresión que te da. Estoy sorprendido porque en estas últimas 2 o 3 semanas, el gobierno, a través de la Superintendencia de Banca y Seguro y AFP, inició una campaña mediática fuerte. Se deben haber gastado buenas decenas de miles de soles en esto. En lo que yo entiendo, la primera parte de los spots, sobre todo de televisión,
eran adecuados, ¿no? En donde le decían a la gente, el 31 vence, tienes que apurarte, tienes que tomar tu decisión, lo puedes hacer así, lo puedes hacer así, lo puedes hacer por acá. Hasta ahí era una campaña de información, creo yo, que cumplía su misión. Pero la segunda parte de ese spot, y ahora abiertamente ya con avisos en los periódicos, el gobierno estaba tomando partida por decirle a la gente, a todos, al 100% de los casos les conviene la nueva comisión. Y eso sí, eso no es correcto. Porque lo que debe hacer un gobierno es dar información para que cada uno evalúe y tome la decisión que crea que es mejor para él en base a información que le dan. Pero lo que no pueden decirte es, esto es mejor para ti. No pueden. Entonces, yo creo que, y quiero aprovechar ahora para volver a repetir a la gente que todavía no haya tomado la decisión. Las personas que tienen 60 años o más son personas que les deben considerar la posibilidad de irse a la nueva comisión, es decir, quedarse con los brazos cruzados que solitos los pasan. Lo que yo llamo los viejitos, de 60 años a más. Pero en el otro extremo, los jóvenes y los relativamente jóvenes, los que están en sus 20, en sus 30, en sus 40, a ellos les conviene quedarse en la comisión que están ahora, claro, la de sueldo, remuneración, para lo cual sí tienen que hacer el trámite. Y ahora se han abierto oficinas del Banco de la Nación en que en 5 o 10 minutos hacen el trámite, no necesitan más. Y les queda pues 48 horas para hacerlo, ¿no? Entonces me ratifico en esa recomendación yo a todos los trabajadores que nos están viendo y no han tomado todavía esa decisión. El dólar en los últimos, yo diría, si mal no calculo, las últimas 3 semanas, que venía cayendo, en las últimas 3 semanas ha hecho esto. Y la pregunta que hay que hacerse son 2 preguntas. ¿Por qué? ¿Y seguirá o volverá a retomar? El por qué, Chema, ahí la ciencia económica te es bien clara, ¿no? En estos casos hay que recurrir a la gente, pues, a la ciencia económica, que es la que nos va a decir cómo es, por qué. La ciencia económica es bien clara, te dice, cuando en muy cortos periodos de tiempo, el precio de un activo, en este caso el precio del dólar, hace variaciones bruscas, o hacia arriba o hacia abajo, pero en corto periodo de tiempo hace variaciones bruscas, la causa, la razón es una sola. Oye, ¿cuál es esa causa? En términos técnicos es el ajuste de portafolio. Y que se produce porque hay cambio de expectativas de los que están en el mercado del dólar. Y el cambio de expectativas se produce porque hay siempre nuevas informaciones que son lo que hacen que las expectativas cambien y son lo que hacen que se ajuste el portafolio. Ajustarse el portafolio, para que me entiendan, es si estoy en soles pasarme a dólares, o si estoy en dólares pasarme a soles. Ese es ajustarse de uno a otro bando. Entonces acá, eso es lo que te dice la ciencia económica, vamos a aplicarla al caso peruano. Entonces, ¿por qué está subiendo fuertemente el dólar en las últimas 3 semanas? Fuertemente. Ha roto la barrera ya del 2,70 soles, porque está habiendo ajuste de portafolio en agentes económicos nacionales y extranjeros. ¿Y por qué está habiendo este ajuste de portafolio? Por expectativas, llegamos otra vez a las expectativas. ¿Y qué pueden estar produciendo este cambio de expectativas? Nuevas informaciones que salen todos los días. Y en el caso peruano estas informaciones son de origen nacional y de origen mundial. Mira, Chema. Cuando se produce, el gobierno dice, voy a comprar Repsol, es increíble. El dólar que estaba así cayendo, al día siguiente comenzó a hacer esto. Al día siguiente. Al día siguiente. Claro. Durante 3, 4, 5 días. Y cuando el gobierno dice, ya no compro Repsol, ese es un caso cerrado, al día siguiente el dólar comenzó a hacer esto. Luego sale la noticia de que en marzo crecimos 3%. Y el dólar comenzó a subir, pero al día siguiente es increíble. Cada vez que hay nuevas informaciones, noticias no tan alentadoras, ahí reacciona, comenzó a subir. Y ahora salieron 2 noticias de que China estaría también sufriendo una desaceleración, esa es la gran novedad, pues, como el Perú, esto, claro. Y que ya no estaría creciendo ni siquiera 8% este año. Y la segunda noticia es
que en Estados Unidos, que ya se estaba hablando de que quizás ya va a encontrar su despegue, las últimas noticias, indicadores han salido de que no están tan buena la situación. Entonces, inmediatamente otra vez ha vuelto a subir. El problema que todavía en el Perú no está resuelto es el problema de la pobreza, extrema pobreza, y el problema de la desigualdad del ingreso. Todavía somos muy desiguales en cómo se distribuye el ingreso y la riqueza. Fíjate que pasó algo bien curioso, llamémosle así. En el Perú, Chema, la pobreza se mide por el método del gasto monetario, ¿no? Cuánto gasta la gente. Entonces, lo que hacen es fijarte un nivel de gasto, una línea de gasto. El que gasta por encima es no pobre. El que gasta por debajo es pobre. Y las últimas, digamos, estimaciones de esto es más o menos, pobre es el que gasta por debajo de un poquito, alrededor de 9 soles para abajo, diario. O sea que a nivel mensual estamos hablando de 270 soles mensual hacia abajo. Ese es pobre. Pero con esas cifras ha habido unas apreciables reducciones de la pobreza, más o menos, en promedio, 2 puntos porcentuales por año. Y el último año, 2012, frente al 2011, también se redujo la pobreza en 2 puntos porcentuales. Entonces, los gobiernos dicen, bueno, está dando resultados, mis políticas, todo. Pero salió un artículo en un periódico especializado y tomó el caso de Madre de Dios, en que según este periódico especializado, la cifra de pobreza en Madre de Dios era entre 2 a 3%. Y la cifra de extrema pobreza tendía casi a 0%. Entonces, cuando yo miré eso, dije, oye, con esas cifras de pobreza entre 2 a 3% y una extrema pobreza cercana a 0, ese está igual que Suiza. Pues. Exactamente, es la palabra. Es Suiza, está mejor que Suiza o igual que Suiza, pero si yo voy a Suiza, la palabra en la hoja. Veo otra y me voy a Madre de Dios, voy a ver pues, una diferencia del cielo a la tierra. Absolutamente. Entonces, y también este periódico especializado decía al costadito, decía que la desnutrición que sufría, creo 31% de los niños eran desnutridos, 40 y tantos % sufrían anemia, había una alta, creo 39% que no usaba letrina. Entonces yo miré eso y dije, este método de medir la pobreza solo con gasto monetario no es el más adecuado para el Perú. Hay un estudio del Banco Mundial, que lo publicó el Banco Mundial, creo que fue el 2011 o 2012, no recuerdo bien, o el 2011 o 2012, un estudio del Banco Mundial, que se centra en el Perú, en estudiar este tema de la pobreza. ¿Y sabes lo que concluye, Chema? Que la reducción que ha habido de la pobreza en el Perú, medido con este método de gasto monetario, la reducción de la pobreza en el Perú, el 80% en un periodo de, creo que era 5 o 8 años, en ese periodo de tiempo, el 80% de la reducción se debía al crecimiento económico y crecimiento del empleo y crecimiento de los ingresos. Y solo el 20% se debía al gasto social del gobierno. Sí. Entonces ese es un claro mensaje al gobernante, al señor presidente Ollanta, que la pobreza, por lo menos en el pasado reciente del Perú, el principal reductor de la pobreza en el Perú no ha sido los programas sociales del gobierno, no ha sido que el gobierno subsidie, regale acá, subsidie acá. No, ha sido, y en forma muy mayoritaria, 80%, se lo atribuyen al crecimiento económico per se, que trae pues crecimiento del empleo, crecimiento del ingreso. Absolutamente, y negocios colaterales, en fin, todo lo que sabemos.